Lucas 1, 76 al 80. Vamos a leer toda esta porción juntos. Sale allá en casa ustedes, acá nosotros. Vamos a dar lectura unidos, hermanos, a todos los versos. Y después vamos a orar al Señor. Amén. Lo leemos unidos, dice así, Lucas 1, 76 al 80, unidos. Dice así la palabra del Señor: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de estar delante de ti, Señor. Gracias, gracias, mil gracias, Padre. Qué bendición es poder venir a tu casa y alabarte y adorarte. Gracias por cada hermano que lo puede hacer y está aquí. Pero igual gracias por los que no lo pueden hacer, Padre, porque sé que son causas especiales y te pido que los sostengas, los animes y los alientes en su casa o donde quiera que estén, algunos quizás en el trabajo. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, rogándote que vengas tú a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra, Padre, y sea esta la que cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta hora. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, toda cosa que no sea conforme a tu voluntad, para que podamos estar concentrados, Padre, y podamos estar aprendiendo de las Sagradas Escrituras conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. El Benedictus de Zacarías. El domingo decíamos que Benedictus significa bendito seas. Eso es lo que significa en latín. Y bueno, es súper conocido. Y es bien interesante, ¿verdad? El otro día mencionamos, cuando hablamos del Magnificat, que Lucas, siendo un médico, siendo un historiador, sea el único que narra el asunto de los cánticos de estas dos personas, y no nada más de ellos. Vamos a ver otro cántico más, ¿verdad? Después de Simeón, y hay muchos en el Evangelio de Lucas. Algunos dicen era un médico que le gustaba la música, que le gustaba la poesía, en cierta forma. Acuérdese, hermano, que Lucas es griego, es lo más interesante, y las poesías son poesías originalmente pues sí, ya en ese tiempo en un griego, pero un griego no como el que él hablaba, sino un griego koine, dicen por ahí, ¿verdad? Mezclado un poquito con arameo. Pero bueno, son datos bien interesantes que sea Lucas el que exponga este tipo de cosas, bien interesantes, siendo médico. Pero hermanos, decíamos el domingo que el Benedictus es muy largo, contiene varios versículos, y por eso lo dividimos en dos partes. Y aparentemente son dos partes que marca la división el versículo 76. Porque como vimos el domingo, casi todo lo que habla del verso 78 al versículo 75 va enfocado sobre Cristo. Y algunos deben de recordar, Dios visitó, redimió a su pueblo y levantó a ese poderoso Salvador. Vino a salvarnos de nuestros enemigos, vino a hacerlo con un propósito para que le sirvamos en temor, en santidad y justicia, pero todo enfocaba sobre Cristo y su misión. Ahora, acá sigue sobre Cristo, pero como que hay un pequeño paréntesis en el Benedictus, en el cántico que va hacia Dios, hacia Cristo, y de pronto, no sé, me pongo a pensar, algunos dicen, bueno, quizás tenía cargado a su hijo, o quizás lo tenía cargado su mamá Elizabeth. Y acuérdate, él había estado mudo 19, ya lo quiero castigar más, 9 meses mudo, hermano, hasta que nace Juan, y sin poder hablar. Y a lo mejor él quería decirle algo cuando estaba en el vientre de su mamá, como a veces los padres podamos hacerlo, ¿verdad? Los que fuimos papá y cuando nuestras esposas están embarazadas, y yo sé que a lo mejor tú lo hiciste. Y que le quieres decir algo, no, ya te quiero conocer, no sé qué tanto le podía haber dicho Zacarías, y ni modo de decírselo por seña porque no lo iba a ver el bebé. Entonces el asunto es que no pudo decir nada,
hasta que nace. Y cuando nace, Dios lo llena de su espíritu y empieza a soltar su lengua de una manera increíble. Y empieza este cántico que es precioso. Y bueno, los que no vieron o no vinieron el domingo, ahí están, hermanos, las prédicas, y aparte las mandan nuestros hermanos en audio para que tú le entiendas bien al asunto, ¿verdad? Ok, pero acá ya decíamos, el verso 76 cambia el enfoque directamente en este versículo, hermanos, y en el 77. Y vamos a ver primero el Benedictus de Zacarías en la misión de Juan como profeta. Pero también veremos la misión de Cristo como luz. No sé si nos alcance el tiempo, pero bueno, trataremos de hacerlo. Si no, no importa. Lo más importante es que podamos sacarle todo el jugo que contiene cada uno de estos versos. Mire, verso 76. Y tú, niño, se está refiriendo a su hijo. Ahora, él pudo haber dicho, y tú, mi hijo precioso, mi bebé lindo, y todo. O sea, el asunto es que lo enfoca más a un concepto como si ya el niño lo fuera a entender. Como si Juanito fuera a entender todo lo que va a decir él. Porque ¿qué es lo que va a decir Zacarías, su papá? ¿Algo que sale de su mente? No, él está lleno del Espíritu Santo. ¿Algo que se le ocurre a él? No, él va a repetir casi lo mismo que le había dicho el ángel. ¿Te acuerdas que el ángel fue el que le dijo cómo se iba a llamar y cuál iba a ser su ministerio? Casi eso es lo que le va a decir. Entonces lo primero que dice, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta del Altísimo serás llamado. El ángel le había dicho en Lucas 1:15, puedes verlo rapidito ahí en tu Biblia si quieres. Hablando de que iban a tener gozo cuando naciera Juanito, dice el verso 15, Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él. Ahora, el ángel le dijo todo un paquete de cosas. Lo que va ahora a hacer Zacarías, hermano, después, oiga bien, después de 9 meses de no habérselo podido decir a su hijo mientras está en el vientre de su mamá, suelta su lengua y empieza a decir, bueno, y tú, niño, tú, profeta del Altísimo serás llamado. Ya vimos un poquito de esto, pero quiero llevarte a Mateo capítulo 14, verso 15. Y vamos a ver, hermanos, muchas cosas. La verdad es que a lo mejor algunos han dicho, hermanos, ya hemos pensado bastante, hablado bastante de Juan el Bautista. Creo que quizás estaríamos haciendo un poquito de honor o dando énfasis un poquito a lo que Cristo quiso que diéramos énfasis. Mateo capítulo 14, verso 5. Mira lo que pasaba, hermano. Esto sucedió cuando se va a dar la muerte de Juan el Bautista. Tú sabes que fue una muerte horrible, le vuelan la cabeza la pone en una charola, bueno, un acto sanguinario que allá aparece en los evangelios. Pero dice Mateo capítulo 14, versículo 5, hermano. Juan está señalando algunas cosas directas a Herodes. En el verso 4 le decía, no te es lícito tenerla. Acuérdense, tenía a la mujer de su hermano como amante. Y Herodes, dice el verso 5, 14:5 de Mateo, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. ¿Por qué dice ahí? Porque tenían a Juan por profeta. Ya hemos dicho algunas cosas de él. Era un tipo, voy a usar la palabra, sin faltarle al respeto a Juan, un poco ermitaño en su forma de vestir, piel de camello, en su forma de alimentarse, en su vida que llevaba, una vida totalmente, hermanos, vamos a usar la palabra radical, apartado de la sociedad. Él predicaba en el desierto, normalmente no predicaba, hermano, en las comunidades, en las sociedades, sino apartado. Y la gente lo salía a buscar. ¿Quién tan fuerte o qué tan tremendo, tan atractivo era su ministerio que la gente iba por multitudes al desierto a buscarlo? No se imaginen que estaba predicando en una sinagoga. No, hermano. Y no era fácil ir a oír la palabra de Dios a un desierto. Eso nos da a entender el poder de atracción que tenía el ministerio de Juan como profeta. Y dice aquí que el pueblo lo tenía por profeta. Mateo 21. Busca ahora Mateo 21. Versículo 25 y 26. Mateo capítulo 21, versículo 25 y versículo 26.
Esto se da, hermanos, unos días antes de que fueran a matar a Jesús. A Jesús le lanzan una serie de preguntas, los fariseos, escribas, saduceos, para encontrarle un error doctrinal. Y una de las que le hicieron es esta, hermano. Lucas 21, 23. Lo leo desde el 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vea Jesús. Bueno, tú tienes el derecho a preguntarme, pues yo también te hago una pregunta. Si tú me contestas la pregunta que yo te hago, yo te contesto la tuya. Y vea Jesús como haciendo este juego, ¿no?, de conceptos. Bueno, si no me la quieres contestar, yo no te contesto la tuya. Y le lanza la pregunta a Jesús. Mira, qué pregunta tan tremenda. 25. Y vea el propósito de su pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿y por qué pues no le creíste y te bautizaste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, y vuelve lo mismo, porque todos tienen a Juan por profeta. Eso es la conclusión en la cual llegaban ellos. Y Jesús entonces le dice, bueno, respondiendo Jesús, le dice Jesús: no sabemos, le dijeron. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque sabía él que lo que quería era solamente agarrar un error doctrinal. Muchas otras preguntas sí las contestó Jesús y los dejaba sorprendidos. Pero en esta los dejó sorprendidos con la pregunta que le hizo. Imagínate, te vas a meter con Jesús, el que todo lo sabe. Ahora, Jesús era muy sabio porque lo que quería era poner punto de contraste. En verdad, ¿qué es lo que piensas acerca del bautismo de Juan? Y eso es un tema controversial. Si aquí lo lanzáramos así, ¿qué pensamos del bautismo de Juan? ¿Era muy importante? A lo mejor podríamos contar, espera, no era tan importante, porque el más importante es el que vino a establecer después. Pero quizás a Jesús nos reprendería y diría: espérate, el nivel que tenía Juan en ese entonces, el valor que el pueblo le daba, el respeto y el honor que el pueblo le daba, era el honor de un profeta del Dios Altísimo. Volviendo a Lucas, hermanos, lo interesante es que el texto dice: profeta del Altísimo. Dijera Spurgeon, es que tenemos que entender a quién servimos. Iglesia, tenemos que comprender quién es el que nos ha llamado a servirle. Cuando tú predicas la palabra, ¿de quién predicas? Cuando tú vas por ahí y compartes el evangelio con alguien, ¿cuál es la función que tú haces? El otro día lo mencionaba el pastor, la de embajador. Así, de ese tamaño. ¿Y qué es un embajador? Un representante de otra persona. Cuando tú vas, tú estás representando al Dios Altísimo, al mismo Cristo Jesús. Hermano, lo que Zacarías le está diciendo a su pequeño bebé, claro, Juanito no lo entiende. El niño no, pero él lo que está haciendo es dejando plasmado, y Lucas, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe para que entendamos el concepto de lo que es un ministro, de lo que es un portador de la palabra. La misión de Juan el Bautista, hermanos, se tiene que recuperar hoy en día. Iglesia, tenemos que entender que el mayor anhelo que Pablo decía, yo anhelo que todos deseemos muchos dones, pero sobre todo que profeticéis. Y tenemos que recuperar el concepto del verdadero profeta en la Biblia, o del verdadero ministerio del profeta, que es el predicador, el que profetiza la palabra profética más segura, el que la comparte. No el que se pone a temblar y el que a lo mejor pierde sus ojos y empieza a decir, Dios me está hablando algo. No, te está hablando algo a través de esto. Es el que la explica, la enseña, la comparte, la aconseja. Y tú puedes ser uno de ellos. Pero a veces decimos, no. Ahora, yo no estoy diciendo, hay llamados específicos, sí. Hay llamados. El caso de Juan el Bautista podemos decir, es único. Es el único que cumplió el papel de precursor, de prepararle el camino al Señor. No hubo otro como Juan en ese sentido. De ahí que su nacimiento es milagroso. Lo que está diciendo su papá es impresionante. Tú, niño, tú vas a ser profeta del Altísimo. Así serás llamado.
Spurgeon decía, si el Dios Altísimo te ha llamado a servirle, no te rebajes a servirle al rey de Inglaterra o a la reina de Inglaterra. Cuando vemos, ahora estamos hablando de llamados específicos, hermano, no me malentienda, no diga, no, si Dios te ha llamado a servirle, a lo mejor en tu trabajo, en el área donde tú estás, también sírvele con todo el corazón, pero no evadas la responsabilidad que Jesús nos dio a todos y que le dio a sus discípulos y que se lo dio a todo el mundo. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio, id por todo el mundo y profeticen el evangelio, si lo quieres ver en otras palabras. Sé un heraldo del evangelio, comparte del evangelio, véelo y anúncialo, hermano, porque tú tienes que entender, soy hijo del Dios Altísimo, tengo que hablar de mi Dios Altísimo, de mi Padre Altísimo, de mi Padre de misericordia, de mi Señor y Salvador, lo que sea el Señor para ti. Pero el término es un término que da honor, que da privilegio, que dice, qué chido. Ahora, la responsabilidad era grande, sí. ¿Cómo tratan a los profetas del Dios Altísimo? Le vuelan la cabeza a veces, los meten al bote. Sí, no les va a veces muy bien, pero ¿sabes qué? No importa lo que pueda venir. Tu hijo, y yo sé que Zacarías a lo mejor no entendía todo lo que iba a pasar en el futuro con su hijo. Él casi le está repitiendo lo que el ángel le dijo a él. Aquí hay unos abuelos que están nuevecititos. Nuevecititos, mi hermano Andrés y mi hermana Eliana. Se les ve el gozo, nada más que como el cubrebocas se los tapa, pero le brillan sus ojos de felicidad. ¿Qué le dirán a los nietos cuando acaben de nacer? Bueno, ¿qué les has dicho tú a tu hijo, a tu nieto? No, yo sé que a lo mejor hay quienes tienen anhelo. Tú, quiero que seas un gran médico, y que es bonito. Quiero que seas una gran maestra, es bonito. Quiero que seas un gran ingeniero, y gloria a Dios, todo es bonito. Pero imagínate que tú en proyecto, claro, es algo que ya le había dicho el ángel. Hijo, quiero que seas profeta del Altísimo. Vas a ser profeta del Altísimo. Dios te dio un ministerio, ya desde ahora te escogió. Ahora, yo me pongo a pensar en la mamá de Jeremías. No lo sabía la señora. Pero Dios un día le dijo a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Ya, estaba de chechón, no, yo no sé hablar, yo no. ¿Sabes qué? Yo te escogí del vientre de tu madre. El gran problema, hermanos, es que a veces nosotros no atrevemos a pensar, Señor, ¿y qué si Dios escogiera a mi hijo, lo llamara para algo, un servicio más especial del que ahorita pudiera tener? Lo puede hacer, lo puede desarrollar. El asunto es que yo tengo que atrever a verlo como el gran, enorme privilegio. Qué lindo sería que mi hijo fuera profeta del Altísimo, predicador del Dios de dioses, del Señor de señores, del Salvador del mundo. Qué gran honor. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren que sus hijas sean maestras de niños, que enseñen a jóvenes, que prediquen la palabra a mujeres? A ver las que tienen mujeres. A ver. Y los que tienen varones, que sean siervos de Dios. Amén. Que se vayan a las misiones a África. Amén. Ya no levantaron la mano. Que se vayan a las misiones allá en Ucrania ahora mismo. Amén. Amén. Bueno, privilegio, hermano. Qué enorme privilegio la misión de Juan el Bautista. Ahora, vea esto, hermano, y esto ya lo meditamos bastante. Volvemos a Lucas 1. Tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Dice el verso, ¿por qué va a ser llamado así? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y vuelvo a citar ya el texto que acabo de citar, Lucas 1, 15 al 17. El verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Eso se lo dice el ángel. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Zacarías? Yo quiero que entiendas lo que es una profecía, hermano. Por favor, entiéndelo. Y para aquellos que nos ven en línea, que se atreven a decir que profecía no es algo que en el ratito te va a decir, no. Normalmente toda profecía está basada en algo que ya Dios habló y dijo. Esa es la lógica. Ahora, es cierto. Antiguamente era, Señor, estuvo en su secreto, estuvo en el concilio, recibió palabra de Dios, podía ser a través de sueños, de visiones, pero cuando ya el canon de las escrituras se cerró, es de aquí donde surge todo. ¿Qué es lo que está hablando Zacarías? ¿Algo de él? No, lo único que está haciendo, insisto, es decir lo que dijo el ángel. La palabra de Dios que le mandó para su hijo. Y eso se lo está repitiendo él ahora a su hijo, ya habiendo nacido. ¿Te acuerdas cuando el ángel se lo dice? Ni siquiera estaba embarazada Elizabeth. Le estaba anunciando que iba a tener un hijo. Hermano, esto es lo que es una profecía. Es hablar
lo que Dios te dice en su palabra, o lo que Dios te ha dicho en su palabra, o lo que Dios ya te ha enseñado en su palabra. Ese es el asunto. Y aquí lo marca así. Ahora, insisto, no estoy diciendo que no pueda haber alguna otra forma de profecía, pero esta es la más correcta y, como decía el apóstol Pablo, la que más seguridad va a tener. ¿Por qué iba a ser el profeta del Altísimo? Porque iba a ir delante de la presencia del Señor y le iba a preparar sus caminos. Vamos a Malaquías capítulo 3. Estas porciones no las hemos citado. Algunas ya citamos, pero estas no. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer también el capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. He aquí, Malaquías está cerquitita, es el último libro antes de Mateo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual, oiga lo que dice Dios, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Oiga quién está hablando, Dios el Padre. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién es el que vino a nacer? ¿Y a quién le preparó el camino? A Cristo. Cristo es el mismo Dios. Solo que aquí lo está personificando Dios. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Precisamente anoche en los varones hablamos acerca del ángel de Jehová. Aquí lo menciona como el ángel del pacto. Es el mismo Señor Jesús. Una premanifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, a quien deseáis vosotros va a venir. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero Él dice, lo que está anunciando aquí Dios, yo voy a enviar mi mensajero que va a preparar el camino delante de mí. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Cristo. Pero es interesante, hablaba también de la llegada y de la venida del mensajero, del precursor de Cristo, del que iba a preparar el camino. Ya vimos los pasajes de Isaías, capítulo 40, los puedes leer con calma todo el capítulo, sobre todo en los primeros 10, 11 versículos. Ahí se habla de Juan el Bautista. No tenía el nombre de Juan, ni tenía el sobrenombre del Bautista, porque todavía no sabían que iba a bautizar, pero ya se hablaba de que él iba a preparar el camino al Señor. Capítulo 4 de Malaquías, véalo ahora, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice el verso 6, y ya lo vimos en la otra ocasión, solo el 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, del corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios dice, antes de que venga algún juicio, voy a enviar a mi profeta, el profeta Elías. Si algunos hablan hasta de reencarnación, no tiene nada que ver. Es una simbología. Ya leímos el pasaje de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 1 nuevamente, solo para recordar esto y hilar bien esto. Yo sé que algunos ya lo tienen bien claro, bien seguro y lo entienden muy bien, hermanos, pero hay quienes no lo entienden a veces bien, o a veces hermanos más nuevos que necesitan que se les dé todos los datos. Lucas capítulo 1, dice el versículo, ahí está hablando el ángel a Zacarías cuando todavía no nacía Juan. Dice el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Allá dice, voy a enviar a Elías. Y dice, oye, ¿será que es Elías directo? Vendrá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lo que dice allá Malaquías. ¿Sí entiendes? ¿Qué es lo que? Volvemos al punto. ¿Qué es lo que está hablando el ángel? Está hablando la palabra de Dios. Está hablando Malaquías capítulo 4. ¿Qué es lo que está hablando entonces Zacarías a su hijo? Lo que el ángel le dijo, y lo que el ángel le dijo está basado en la palabra de Dios. Hermano, lo que tú y yo tenemos que hablarle a nuestros hijos, tenemos que hablarle al mundo, tenemos que hablarle a nuestra familia y a todo el que sea necesario, es palabra de Dios, es palabra de Dios, es palabra de Dios. No tienes que inventar nada ni hablar de tu rollo, sino dejar que la misma Biblia sea la que hable, la que diga, la que explique, la que aclare los conceptos. Y aquí es muy claritito, hermano. Ahora, ¿lo quieres saborear mejor? Ve este sermón elocuente de Cristo cuando habló. Ya de él mencioné un poquito. Mateo. Quizás en una de las primeras, ya hace algunas semanas hablamos de esto. Capítulo 11, hermano.
Mateo capítulo 11, versos 7 al 14. Lo voy a leer desde el verso 2, hermano. ¿Sale? Para entender toda la lectura. Juan está en la cárcel. Les decía yo que lo agarró Herodes, lo metió a la cárcel. Está en la cárcel, todavía quizás no se hace la fiesta donde van a pedir su cabeza, pero ya está bajo un juicio de condena que quizás no vaya a salir. Ya no va a salir Juan de ahí. Bueno, sí va a salir, pero para la tumba, porque lo van a matar. Y dice la Biblia, en la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 2, y al oír Juan los hechos de Cristo, o sea, ya Cristo empezaba a hacer milagros y maravillas, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, verso 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Él lo había bautizado, él vio que el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma, él habló tantas cosas, ahorita veremos qué tanto no habló de Cristo Juan. Pero cuando está en la cárcel está bajo una presión tremenda, bajo angustia, le entra el temor, hermano. Y exactamente, hermanos, empieza su gran pregunta o su gran duda. Es normal que un siervo de Dios tenga dudas. Es normal que haya angustia, que haya temores, que haya incertidumbre. Sí, mira, respondiendo Jesús les dijo, id y hagan saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les has anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, como diciendo el que no tenga dudas de mí. Eso le mandaron a decir a Juan, como una respuesta para aclarar tu duda. Tranquilo, Juan, sí soy el Mesías. Tranquilo, sí soy el Hijo de Dios, el que tú hablaste. Sí soy el Cristo. No tengas temor, no tengas duda. Le manda una respuesta, pero no lo saca de la cárcel. A Juan lo matan. Pero mira lo que dice la Biblia, hermanos, en el verso 7. Mientras ellos iban, los 2 discípulos que mandó Juan a preguntar, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ve lo que va a predicar Cristo. Juan muchas veces habló de Jesús, pero a Jesús le gusta dar honor a quien honor merece. Y él no se va a quedar callado. Él sabe que habían muchas dudas con respecto a Juan. Y dice, hey, ¿qué saliste a ver al desierto? Porque salían al desierto a escucharlo. Una caña sacudida por el viento. Da a entender que era muy flaco Juan. Digo. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque está haciendo una alusión de que sus vestiduras eran piel de camello. Voy a usar la palabra, vestidos no bonitos, feos. ¿Qué saliste a ver? ¿Con vestiduras delicadas? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Pregunta Jesús y contesta, sí os digo, y más que profeta. Mira el honor que le da Cristo a su profeta, a su precursor, al que le preparó el camino, al que, hermanos, habló tan bonito de él, al que lo bautizó, ¿te acuerdas? Pero que no lo quería bautizar, porque Juan dijo, no, Señor, ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti? Tú me debes de bautizar a mí. Y le dijo, ¿sabes qué, Juan? Discúlpame, pero tienes que cumplir esto, porque a eso vine. Acuérdate, esa es tu misión. Y dice la Biblia, él dijo, sí os digo más que profeta, porque este es de quien está escrito. Cristo habló de lo que está escrito igual. He aquí yo envío mi mensajero delante de su paz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y sabes qué porción está citando, hermanos? Malaquías 3:1. Esa es la porción que citó Jesús ahí. Dice el verso 11, de cierto os digo, mira el honor que Cristo le da a Juan. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Entiendes lo que Jesús está diciendo? Lo está poniendo altísimo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Siempre usaba esa forma de contraste del Señor Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia.
y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista y de Cristo? El reino de los cielos se ha acercado. Una y otra vez ese era el mensaje. Y era un mensaje revolucionario, que implicaba esfuerzo, que implicaba cambio, que implicaba actitudes totalmente radicales si es que quería ser parte del reino. Y Jesús está diciéndole, ¿sabes qué? El verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Yo me imagino que la gente estaba así, sacadísima de onda. ¿Qué está diciendo Jesús? ¡Hey! Si lo dudan, en realidad Él es el que vino en el poder de Elías. Él es el que dijo Dios que iba a venir y vino. Él es el Elías que iba a venir. Hermano, qué mensaje tan revolucionario. Y podemos decir en un momento dado está confuso. Y Jesús sigue hablando a tal grado que dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Como diciendo, ¿a qué les voy a comparar ustedes? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flautas y no bailasteis, endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Tiene que ver un concepto de acción, hermanos. De nada sirve decir yo soy sabio si mis obras, si mis acciones, si mi forma de vivir o lo que viven los demás, hermanos, en realidad no lo está mostrando. La sabiduría se muestra por obras de justicia. Ahora, esta parte es elemental entenderla. Lo que Cristo está diciendo, ¿saben qué? Yo les estoy hablando de alguien que en verdad es más que un profeta. Que en verdad para mí es alguien muy importante y de seguro Jesús le daba un valor especial. Acuérdate que venía siendo su pariente, algunos hablan que su primo. Pero no era tanto eso lo que Jesús valoraba, sino la misión que él había venido a desarrollar. La misión de Juan el Bautista, profeta del Altísimo, ir delante del Señor, preparar sus caminos. Ya vimos un poquito de lo que es ingeniería espiritual y no quiero meterme en un texto que lo vamos a ver quizás en unas semanas más adelante, que está en Lucas 3. Pero viene la parte interesante, volviendo a Lucas 1. Dice el versículo 76, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos. Ahí está el para, el objetivo, la meta. ¿Sí ves el para qué? O sea, ¿para qué predicas? ¿Para qué haces un servicio? ¿Para qué cumples con una función? Para lograr un objetivo, para alcanzar una meta. Ese para qué está muy claro marcado ahí. Para preparar sus caminos, para eso iba delante de él. Pero el 77 es hermosísimo, hermano. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. El profeta del Altísimo va a tener como misión dar conocimiento. Así que para dar conocimiento tiene que enseñar algo para que la persona lo conozca. Entonces, todo aquel que predica, que enseña, que habla, que ministra, que lee, que le comparte a otro la palabra de Dios, tiene que ponerse en el papel en verdad. ¿Por qué lo hago? ¿Nada más por un cumplido? ¿O porque me dicen en la iglesia que tengo que hacerlo? ¿O me cae el 20 que cuando lo estoy haciendo, estoy compartiendo una palabra que es del Altísimo? Y que la misión es prepararle el camino al Señor para que el Señor pueda tratar con esa persona, pero que mi propósito es darle un conocimiento al quien se la estoy hablando. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ser salva. Y cuando tú lo ves desde ese ángulo, entonces te vas a sentir, espérate, no es cualquier cosa. ¿Por qué cree que estar acá o predicar la palabra es un nivel de presión grande? O lo mismo cuando los hermanos de evangelismo van a evangelizar, o cuando tú vas a compartir con un grupo de estudio, aún de estudio de la palabra, de grupos de mujeres, grupos de varones, pero vamos a ver la palabra. Al fin de cuentas va a haber una presión en medio de todo ello, porque lo que se está haciendo eso, puede ser grupos pequeños, puede ser grupos en casa Sinaí, lo que sea. Hermanos, lo que tú estás haciendo es dar conocimiento de salvación a las personas. Si lo das bien, gloria a Dios, puede ser que la persona conozca y entienda el plan de salvación. Si lo das mal, ay de ti. De ahí que
Santiago decía, hey, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque implica una gran responsabilidad. Ay de ti si no lo enseñas bien, porque entonces la persona no lo va a conocer bien y entonces la persona no va a poder entender o podrá ser alcanzado en un plan de salvación. Así que la responsabilidad es altísima. Antes de que te agrade a ti, que le agrade a cualquier persona a la que tú le vas a hablar, preocúpate porque le agrade a nuestro buen Dios. Como bien dice Suggen Michelin, tú tienes que predicar de parte de Dios y delante de Dios, que el peso lo sienta. ¿Qué importa si la gente te pone cara fea porque el sermón no le gusta, porque esperaban que le dieras otras cosas? ¿Sabes qué? Tú preocúpate porque en realidad estés hablando pura y claramente la palabra de Dios, porque entonces estarás dando conocimiento de salvación. Ahora, vamos a ver el ministerio de Juan en este sentido. ¿Quieres verlo? No vamos a poder ver la misión de Cristo, pero no se preocupe, vamos a saborear bien esto. Mira, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 24. Hechos capítulo 13, versículo 24 al versículo 26. Este mensaje lo está predicando Pablo en Antioquía de Pisidia, hermano. Y da un sermón tremendo donde casi empieza a hablar de la historia de Israel, hermano, de todo el plan, ¿verdad? De cuando salen de la tierra, bueno, todo un plan, hermanos, completo. Habla de David, habla de sus antepasados de David, de Saúl, pero llega el momento en donde va a llegar al punto de hablar de Cristo. Y dice la palabra del Señor, versículo 23, desde el 23 dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Te acuerdas el domingo veíamos? Dios nos levantó un poderoso Salvador. Acá Pablo dice, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, de la descendencia de David. Y dice el 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Como diciendo, no soy yo Cristo. ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y dice Pablo en el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra, ¿de qué dice ahí? De esta salvación. Hermano, cualquier mensaje que nazca de la palabra va a ser una palabra que lleva como fin, hermano, producir fe para salvación. Al fin de cuentas, ese es el mensaje del evangelio, ¿te acuerdas? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El asunto es eso. ¿Cuál es el fin de predicar? Que la persona sea salva. Para que sea salva tiene que creer. Y es lo que el juego de palabras o de preguntas que hace Pablo a los romanos. Pero ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El punto es entender, se necesitan predicadores, profetas del Dios Altísimo que den conocimiento de salvación. Allí en el trabajo, allí en la escuela, con tus amigos, con tus compañeros, con tus vecinos, en las redes sociales. Hay tantas formas hoy de poder hacerlo, hermano. Pero entiende, el profeta, su misión, su objetivo es para dar conocimiento de salvación. Ahora, tú lo que haces es dar el conocimiento. Tú dedícate a predicar. El que salva es el Señor. El que alcanza a la persona es el Señor. Pero tú tienes que compartir de la manera más correcta y más exacta y más bien explicada, hermanos, para que la persona lo pueda entender. ¿Quieres verlo como lo hizo Juan? Vamos, Juan capítulo 1, hermanos. Juan capítulo 1, Juan el Bautista, vamos a verlo en el Evangelio de Juan. Juan el apóstol narra lo que hizo Juan el Bautista. Capítulo 1,
versículos 15 al 18. Yo sé que todos conocemos el verso 14, a veces hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? Del verbo que se hizo carne. Juan, el apóstol, está hablando de Cristo. Pero en el 15, dice Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dio testimonio de él. ¿A qué Juan se refiere aquí? Al Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, mira el mensaje de Juan, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vea lo que predicó Juan, hermano. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué hermoso mensaje! Y lo que aquí está diciendo Juan, por lo menos en la primera parte del mensaje, hermano, se lo aplica al Bautista. Juan dio testimonio de él. Juan el apóstol está diciendo, Juan el Bautista dio testimonio de quién, de él. ¿Quién es de él? Del verbo que se hizo carne. ¿Qué dijo de él? Este es de quien yo decía que viene después de mí, porque es antes que yo. ¿Y saben qué? De su plenitud, porque en él está la plenitud de la deidad. Tomamos todos. ¿Qué tomamos? Gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido de parte de Dios. Favor inmerecido de parte de Dios para ser salvo, porque por gracia sois salvos. Está predicando salvación el tipo. Y está hablando de Dios y de cómo Dios se da a conocer en la persona de Cristo. Pero no solo ello. Yo sé que uno de los versos más conocidos de Juan el Bautista, que es Juan el Bautista el que lo dijo, es capítulo 1, versículo 29, ¿verdad? Muy conocido. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿lo puedes decir conmigo? He aquí el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Hermano, el Bautista predicó el Evangelio. Dio conocimiento de salvación. El mayor conocimiento de salvación es que tú le digas al mundo, ¿sabes qué? Cristo es el Cordero que vino a salvarte del pecado. Él murió como Cordero inmolado en la cruz. Él es el Cordero Pascual. Eso es lo que predicó Juan. El profeta tiene que dar conocimiento de salvación, compartir las verdades de ¿quién? De Cristo, no hablar de Él. Juan no habló de Él. Él no importaba. Lo que importaba, el enfoque de su mensaje era totalmente cristocéntrico. Bueno, puedes leer todo su mensaje. Desde el 19 en adelante es una predicación continua casi de Juan el Bautista. Pero mira el versículo 34. ¿Cuántas cosas dijo Juan de Cristo? Y yo le vi, dice el 1:34, y yo le vi, eso lo está narrando Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que él habló y dio testimonio de que era el verbo encarnado, de que fue el que dio a conocer a Dios, de que de su gracia tomamos todo, gracia sobre gracia, de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que es el Hijo de Dios. Versículo 35 y 36. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ya Juan fue teniendo menos discípulos. ¿Por qué? Dice el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente. ¿Qué dice el verso 37? Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y dejaron a Juan. ¿Tú crees que Juan dice, no, espere, no me dejen solo, que yo quiero tener seguidores? ¿Qué importa si nadie me sigue a mí? ¿Qué importa si nadie sigue a nuestro pastor Jorge? Lo que queremos es que sigamos a Cristo, hermano. Y yo quiero que lo entendamos acá como iglesia. Acá no venimos a seguir a una persona. Lo que acá hacemos es compartir la palabra, explicártela, darte conocimiento de salvación, para que tú hagas lo que hizo, sigas a Jesús. Y que si un día, ¿verdad?, uno desaparece, ¿sabes qué? Tú tengo bien fija mi meta. Si lo que ellos me hablaran, lo que el profeta me hablaba, lo que un predicador me decía, es que yo pusiera mi mirada en Jesús y siguiera a Jesús, porque es a Jesús a quien seguimos. Hermano,
Qué hermoso el ministerio de Juan. Mira, Lucas capítulo 3. Mire si no es conocimiento de salvación lo que daba. Lucas 3. Este mensaje, he aquí el Cordero de Dios, miran, este es el Hijo de Dios, no soy yo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Son mensajes, vamos a usarle suaves. Pero Juan el Bautista era durón para el mensaje. Si Pablo era tosco de palabra, como algunos lo señalan, no sé cómo hubieran señalado a Juan el Bautista. Capítulo 3, versículos 7 al 9, solamente una porción pequeña. Y decía a las multitudes, Lucas 3, 7, que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! No, mejor que nos hable del Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y sabes cuál era su mensaje de salvación? Un llamado al arrepentimiento, hermano. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Yo soy evangélico, llego a Monte Sinaí, mi familia toda la vida ha sido de esa denominación, de esa iglesia. No, olvídate de tu trasfondo, hermanos, y tu historia religiosa, hermano, o denominacional. Ellos eran muy dados así, decía, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Eso no importa. Lo que decía él, lo que importa es que te arrepientas de tu pecado. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Un mensaje radical. Alguien decía por ahí, no, un mensaje bíblico. Pregunta David Platt en su libro, cuando yo le digo a una persona, como Jesús le decía a alguien, ¿no? Y le decía al joven rico, vende lo que tienes, dale a los pobres, después vienes y me sigues. Dice, eso es un mensaje radical. ¿Por qué radical? Si es un mensaje bíblico. El problema está en que pensamos que lo radical es vivir así. No es que era muy radical en su forma de predicar. Predicar el arrepentimiento es lo más normal. Ahora, por lógica, ya lo vimos aquí. Es un mensaje quizás un poquito diferente al lenguaje que usa en Juan capítulo 1, porque no fue un mismo tipo de mensaje que siempre dio. ¡Ey, generación de víboras! Y siempre le estaba diciendo víboras. No. A veces le decía, Él es el Cordero. Y hablaba de Cristo y su forma de expresarse de Jesús era hermosa. No soy digno ni siquiera desatarle o atarle la correa a su calzado. Imagínate en qué nivel se bajaba Juan, hermanos, al punto de en verdad exaltar y poner muy en alto a su Señor, a su Salvador. Porque él entendía que quien era Dios era Cristo. Él no era, yo no soy el Cristo. Varias veces se lo dijo, la otra vez lo analizábamos. Hermano, mi pregunta es, ¿entiendes ese papel tuyo como hijo de Dios? Dice, no, es que yo no soy llamado a ser profeta. Yo nada más soy un hijo de Dios. Bueno, yo creo que Jesús a todos los hijos de Dios les dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Así que muévete para donde te quieras mover, pero no te vas a escapar de esta responsabilidad. Tú, que ya conoces a Dios, que de gracia recibiste, tienes que dar de gracia y dar conocimiento de salvación al que te rodea, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus seres amados, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos en la escuela. Hermano, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Te rechacen o no, lo acepten o no, por lógica, hay que serlo prudente. No vas a llegar, ¿verdad? Vestido con pelo de camello y diciéndole, oh, generación de víboras, porque te van a meter un cachetadón y te van a correr. No, tienes que llegar suavecito, vestido por lo menos lo más normal que yo. Pero esta parte es la que quiero que tú entiendas. Que, hermano, es nuestra responsabilidad. Mira, todo siervo de Dios hace eso. Yo quiero que busques Hechos capítulo 16. Hasta el diablo sabe esto, hermano. Y a veces hasta el diablo lo dice. Y te voy a poner un ejemplo de esto. Tú sabes que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad que sí sabes eso? Bueno, esto lo dijo el diablo. Claro, lo hizo con un fin estratégico y Pablo se dio cuenta, ¿verdad? Pero ve lo que sucede en Hechos 16, 17.
Pablo va saliendo de una actividad de oración, acaba de predicar donde Lidia se convirtió, el Señor le abrió el corazón a Lidia, la primera mujer europea, se dice no, en convertirse. Y bueno, dice ahí, hermano, aconteció, verso 16. Dije 17, ¿verdad? Bueno, 16, 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, 16, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, porque dice a nosotros porque Lucas está escribiendo y se incluye en la tercera persona de forma personal ahí. Dice, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta el diablo lo dice, hermano. Ahora, ¿con qué propósito el diablo dice verdades? Con el propósito que le crean, esta chava es buena. No es tan mala, no crean que es tanto una hechicera. Sí, tiene un espíritu de adivinación, pero mira, está diciendo una verdad. Ahora, porque estaba diciendo una verdad. Le pregunto, ¿Pablo y todo su equipo misionero eran siervos del Dios Altísimo? ¿Sí o no? ¿Daban o anuncian el camino de salvación? ¿Daban conocimiento de salvación? Sí, hermano, el diablo lo sabe. El diablo sabe quién hace qué cosa. El diablo sabía quiénes eran los hijos del sacerdote Sebas, ¿te acuerdas? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y le dice el diablo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. El diablo sabe cosas, hermano. El diablo sabe de ti, sabe de mí. Eres un siervo del Dios Altísimo. ¿Predicas la verdad? ¿Anuncias el camino de salvación? ¿O solo aparentas ser algo que no eres? Cuidado, porque el diablo sabe descubrir a veces cosas. Es mentiroso igual y es astuto, pero hay que tener mucho cuidado, hermano, con eso. Busca 2 de Timoteo. Vamos, un poquito más rapidito ya. Ni siquiera, ¿verdad? A veces tenemos el tiempo para abarcar bien todo lo de la misión de Juan. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué es lo que más vas a usar para dar conocimiento de salvación? Mira, hermanos, este hermoso pasaje que es muy conocido y bueno, que quizás pronto, en próximos días, lo vas a escuchar más claramente. 2 de Timoteo 3, dice la palabra del Señor, versículo 14 y versículo 15. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo trata como su hijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le está diciendo, Timoteo, tú aprendiste, ya tienes conocimiento. ¿Y qué dice? Que desde la niñez, ¿qué es lo que ha sabido él? Has sabido, has conocido, se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué es dar conocimiento de salvación? Nada más es leer Biblia, es explicar Biblia, es pasar tiempo con tus hijos leyendo las escrituras, darle conocimiento de salvación. En verdad, ese es el gran problema que tenemos a veces en casa, que no hacemos o no cumplimos bien nuestra responsabilidad como debemos desde pequeñitos, que es cuando es la mejor etapa. Instruye al niño en su camino, cuando sea grande no se aparte de él, hermano. Y hay muchos principios que giran alrededor de esto. Ahora, todos tenemos que entender, bueno, sí, leyendo la Biblia me viene conocimiento de salvación y así es que pude conocer que la salvación es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia y solo para la gloria de Dios a través de las Escrituras. Pero quiero terminar solamente esta parte, hermano. Volviendo a Lucas. ¿Para qué era profeta del Altísimo? Para ir delante del Señor, para preparar los caminos, para dar conocimiento de salvación. Y ese mismo verso 77 dice otro ¿para qué? ¿Para qué vas a dar un conocimiento de salvación? ¿Cómo termina diciendo? Para perdón de pecados. Todos anhelamos y quisiéramos que Dios perdone el pecado de personas que amamos y por ahí ha cometido un pecado. Por lógica, para que le perdone el pecado, esa persona tiene que conocer a Cristo como Salvador. Tiene que arrepentirse de su pecado. Si no hay un arrepentimiento del pecado, por lógica no va a haber perdón de salvación. Tú le puedes decir, Dios perdónale su pecado a mi X familiar, no.
Perdónalo, perdónalo. Sí, perdónalo, pero si no se arrepiente, mejor dile: Señor, muévelo al arrepentimiento. Señor, que te conozca a ti como Salvador. Eso lo va a hacer que se arrepienta y entonces tenga perdón de pecados automáticamente. Mira, Lucas capítulo 3, versículo 2. Ya estamos acabando, hermanos, ya. Lucas 3, verso 2 y verso 3. Dice la palabra del Señor: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. ¿Qué vino a Juan? Vuelvo al énfasis por eso. ¿Qué es lo que predicaba Juan? Palabra de Dios, hermano. Vino palabra de Dios. No piensas que es que se puso a hablar en lengua y una profecía era así. No, vino palabra de Dios. Dios le da la palabra y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué lo predicaba? Para perdón de pecados. ¿Para qué vas a predicar tú la palabra? Para perdón de pecado del que te oiga, hermano. Si lo cree. Si no lo cree, ya es su rollo, es su bronca. Se quiere al infierno, que se vaya, pero tú predícale. Tú haz la labor de la atalaya, anúnciale, tócale la trompeta, que oiga en realidad el sonido de la trompeta de advertencia. ¡Hey! Cuidado, tienes que arrepentirte o te vas a perder. Tú hazlo. Si no se quiere arrepentir, ya es su problema. Eso es lo que hacía Juan. Muchos se arrepintieron, muchos creyeron, otros no. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19 y Hechos 10, 43. Y después oramos. Hechos 3, 19. ¿Cuál es el mensaje del evangelio, hermano? Hermano. Te lo voy a decir así, hermano. Por favor. Y bueno, en clases de evangelismo, los que han tomado evangelismo acá en el instituto, es un evangelismo revolucionario. ¿Saben por qué? Porque acá se echa a perder todo el asunto de los famosos folletos de los 4 pasos de salvación. ¿Se acuerdan lo que han estudiado evangelismo, verdad? No es así. No es llegarle: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Nada de eso. El evangelio se compone de buenas noticias, pero para que una persona entienda la buena noticia, primero tiene que entender la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que es un pecador y está expuesto a irse al infierno en cualquier momento y que necesita arrepentirse. Si tú le empiezas hablando de cosas bonitas, en vez de Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama tal y como eres. Claro, el homosexual va a seguir siendo homosexual. ¿Por qué me ama tal y como soy? Tú tienes que tener un mensaje. ¿Sabes qué? Dios aborrece el pecado y Dios aborrece al pecador. Dios no te gusta verte así, pero Dios mandó a su Hijo a salvarte. Tienes que arrepentirte. Ve el mensaje. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos. El mensaje del evangelio de Cristo era ese. Arrepentíos y creed al evangelio. Ese era el asunto. No era otra cosa. Es arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo. Ese es el asunto. Capítulo 10, verso 43. Velo igual. 10:43. Y este es Pedro el que está predicando estos sermones. Dice la palabra del Señor, hermanos, versos 42 y 43. Nos ponemos de pie, hermanos, para leerlo. Hechos 10, 42 y 43. Dice la Biblia: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen, ¿qué recibirán, hermano? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no habla tanto: oye, acéptalo como tal. No. Es un mensaje: arrepiéntete y cree y síguelo. Ese es el mensaje original del evangelio. Se le han incluido cosas que en realidad en la Biblia no hay tanto. Pero, hermano, ¿qué cuesta esto? Lo único, ser profeta del Altísimo. Dios necesita Juanes Bautistas hoy en día. No que se vistan con vestiduras como las de Él. No, con tu forma de ser, con tu pantalón de mezclilla, con tu camiseta, como quiera, pero llégale a tu amigo y dile: ¿sabes qué? Dios mandó a su Hijo a buscar a pecadores. Arrepiéntete. Dios me manda a ti para que yo te comparta la palabra de Dios, para darte conocimiento de salvación. Y te vengo a leer la Biblia. ¿Quieres leerla conmigo? Hermano, todos podemos ser Juan Bautista.
Ahora, no estoy diciendo que todos somos llamados a un ministerio especial, pero de que lo podemos ser, lo podemos ser. Y que debemos de serlo sería lo ideal. Así que vamos a decirle a Dios en esta hora, Señor, perdóname porque a veces me excluyo, me escondo, yo no soy llamado a ser pastor, no soy predicador, no soy profeta, no tengo el don de predicar, no sé armar sermones. ¿Y quién te dijo? Por ahí se ha dicho que Juan no sabía armar sermones, en verdad. No es que fuera súper elocuente, no, era a veces hasta tosco en su forma de hablar. Pero lo que él hablaba era palabra de Dios, hermano. Ojalá y hubiéramos muchos más en este nivel, predicar en el espíritu y en el poder de Elías. Que Dios nos ayude a ser los Juanes Bautistas de nuestra generación, aquí en nuestro pueblo, que no es un desierto, pero que sí está lleno de pecado, a como había bastante pecado en aquella ocasión. Y si un día por eso te meten a la cárcel y te vuelan la cabeza, te aseguro que un día Cristo va a decir, ¿sabes qué? Este le fue mal como a Juan, pero yo lo conocí y era alguien de que sabrá darte honor, porque Jesús dijo, el que me confiese aquí en la tierra delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de los ángeles y delante de mi Padre en los cielos. Amén, hermanos. Así que hay que hacerlo, profetas del Altísimo. Señor, gracias